Muy buen día, chicos. Buen día para mí, porque les estoy grabando la clase ahora temprano. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es trabajar un poquito siguiendo con lo que veníamos haciendo de matrices. Trabajar un poquito un concepto que es sumamente importante dentro del desarrollo de todo lo que sea esta parte de matrices, que son los determinantes. Lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a poner el título, determinantes. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, definir qué es o qué se llama determinante de una matriz, ¿sí? Lo primero que vamos a decir en relación al determinante como definición es que el determinante de una matriz a cualquiera, vamos a simbolizarlo así, entre barritas, como si fuera valor absoluto. El determinante de una matriz es una función f, ¿sí? Es decir, es una función f tal que a cada matriz cuadrada A que pertenece al conjunto de matrices cuadradas, le asigna o le hace corresponder un único número o un único escalar K que pertenece al conjunto de números reales, ¿sí? Simbólicamente entonces es una función definida del conjunto de matrices cuadradas en el conjunto de números reales, tal que a toda matriz A, ¿sí? que pertenece al conjunto de matrices cuadradas. Recordemos que esto significa conjunto de matrices cuadradas definidas en reales, ¿sí? Es matrices cuadradas, eso es lo que se tiene que acordar específicamente. Le asigna, vamos a escribirlo esto en forma coloquial, le asigna un escalar K que pertenece al conjunto de números reales. Entonces, el determinante de una matriz en sí, ¿qué es? Es una función que le va a asignar a cualquier matriz cuadrada o a toda matriz cuadrada un único número real. Por eso se define desde el conjunto como conjunto de partida al conjunto de matrices cuadradas y como conjunto de llegada al conjunto de números reales, que asigna a cada matriz un escalar K que pertenece al conjunto de números reales. Es decir, el determinante de una matriz es un número y solo existe para matrices que sean cuadradas, ¿sí? Para matrices de n por n. Mismo orden o mismo número de columna, mismo número de filas, ¿sí? M por n, lo que llamamos habitualmente fila por columna, acá va a ser n por n o m por m, no hay problema. El tema es que la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas. Algunos detallecitos a tener en cuenta en cuanto a la definición. El determinante de cualquier matriz A es único, ¿sí? Es decir, cada matriz posee un único determinante. Y además, a tener en cuenta también, esta función, ¿sí? determinante se descubre en relación a la investigación de sistemas de ecuaciones lineales. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? como una herramienta sumamente útil e importante en la investigación y en la obtención de conclusiones en relación a los sistemas de ecuaciones. Es un número entonces que además brinda información en relación a las matrices cuadradas que se asocian después a los sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Eso un poquito en cuanto a la teoría. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo ir calculando determinantes. Primero, primer tipo de determinante que vamos a ver cómo calcular, vamos a ver cómo calcular el determinante de una matriz cuadrada, acuérdense que siempre son cuadradas, de orden 1 por 1. Si A es una matriz cuadrada de orden 1 por 1, el determinante de A entonces va a ser el mismo elemento que le corresponde a la matriz. Es decir, si A es la matriz de orden 1 por 1, voy a escribir siempre en forma abreviada para que sea más rápido. Entonces, el determinante de A es el mismo elemento A sub 1, 1 que forma la matriz. Por ejemplo, si yo digo mi matriz A está formado por el elemento menos 3, entonces el determinante de A es el mismo elemento menos 3 que forma la matriz. Ahí entonces estaríamos en una primera parte. Segunda
forma de calcular matrices determinantes o segundo determinantes, determinante que depende del tamaño de la matriz. En general vamos a encontrar que hay determinantes que son más fáciles de calcular, determinantes más difíciles, pero todo va a depender siempre del tamaño de la matriz. Vamos a calcular ahora determinante para matrices cuadradas de orden 2, o de tamaño 2 por 2, ¿sí? De orden, yo le voy a poner solo así, de orden 2, entiéndase, estas son, lo pongo entre paréntesis, matrices de orden 2 por 2, ¿está bien? Cuando decimos de orden 2, simplemente. Vamos rápidamente, vamos a suponer la matriz A, cuyos elementos son 2, menos 1, 3, 1. El determinante de A, en el caso de las matrices cuadradas, ¿sí? Vamos a hacer acá la parte teórica, simbólica. En el caso de las matrices cuadradas de orden 2 por 2, A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1 y A sub 2, 2, el determinante de la matriz A de orden 2 se calcula como la diferencia entre los productos de los elementos de la diagonal principal y de la diagonal secundaria. Es decir, A sub 1, 1 por A sub 2, 2 menos A sub 2, 1 por A sub 1, 2. Así es como vamos a calcular el determinante de una matriz cualquiera de orden 2, ¿sí? De 2 por 2. Entonces, en este caso, el determinante de A va a ser igual a sub 1, 1 por A sub 2, 2. Es decir, 2 por 1 menos A sub 2, 1 por A sub 1, 2. 3 por menos 1. Esto es igual entonces a, esto es 2, y esto acá da finalmente más 3. Entonces el determinante de la matriz A es 5, y ese número es único. No importa el método, esto puede calcularse por más de un método, obviamente este es el más fácil y rápido. Y no importa el método que uses para calcular, en este caso para esta matriz A, el determinante debe ser siempre 5 y no hay opción de que dé otro determinante. Vamos a suponer una matriz B cuyos elementos sean menos 3, 4, menos 2 y 1. ¿Sí? También de orden 2 por 2. Calculamos entonces el determinante de la matriz B va a ser igual a menos 3 por 1 menos 2 por 4. Esto da menos 3 y esto acá da más 8. Casualmente también el determinante acá nos va a dar 5. No quiere decir esto que siempre el determinante debe dar 5, ¿sí? Vamos a suponer una matriz C, cuyos elementos van a ser 5, 0, menos 3 y 2. Y vamos a calcular este determinante de orden también 2 por 2, o para esta matriz de orden 2 por 2. Determinante de la matriz C entonces va a ser 5 por 2 menos 3 por 0. Esto se va a absorber por estar multiplicado por 0 y 5 por 2 es 10. ¿Bien? El determinante entonces para una matriz siempre es un número único. ¿Está bien? Mucho cuidado con este signo menos que está acá. Este signo menos va a aparecer siempre en el cálculo de determinantes, excepto en la de 1 por 1. Va a ir apareciendo siempre este signo menos, entonces muchísimo cuidado con lo que queda después a la derecha del signo menos, que se produce una especie de cambio de signos, ¿sí? En el resultado. Fíjense acá. Acá quedó 3 positivo. Acá queda 8 positivo. Bueno, acá no hubo problema porque era un 0. ¿Está bien? Pero muchísimo cuidado con ese signo menos delante de el término que está a la derecha en el producto. ¿Está bien? Vamos a ver qué pasa, o hasta acá vimos, con qué ocurre con el cálculo de determinantes de matrices de orden 2 o de 2 por 2. Vamos a ver qué pasa con matrices de tamaño más grande que 2 por 2. Vamos a calcular ahora como tercera opción, vamos a calcular o vamos a ver cómo calcular determinantes de orden
3. Ahora vamos a borrar esto que la pizarrita se pone a hacer figuras geométricas. Según cuán lindo o feo le escriba también yo, en parte es culpa mía. Vamos a arreglarlo ahí. Entonces vamos a calcular determinantes de orden 3. Ay, quedó lindo. Determinantes de orden 3. Bien, lo primero que vamos a decir es que hay varios métodos, ¿sí?, para calcular los determinantes de matrices de orden 3. Lo que vamos a hacer son por ahí los dos métodos más usados, más conocidos, más divulgados, como se le quieran decir, que son el método que se llama método de Sarrus y el método de Laplace. Entonces vamos a empezar primero con el método de Sarrus. No es que hay un orden para el método de Sarrus o el método de Laplace, cuál se aplica primero, cuál no, o cuál segundo. No tiene que ver la forma en que lo vamos a dar con el orden en sí, sino con simplemente una cuestión de facilidad. Por ahí el método de Sarrus es el más fácil, ¿sí? Lo primero que vamos a decir es lo siguiente. El método de Sarrus, y esto ténganlo bien en cuenta para no generalizarlo después, el método de Sarrus es exclusivo, ¿sí?, o se usa únicamente para matrices de orden 3 siempre, ¿sí? Es decir, matrices de 3×3. Es cierto, ya lo dijimos acá arriba. Pero lo que pasa es que el método de Laplace se puede generalizar a matrices más grandes, mientras que el de Sarrus no. El de Sarrus se hace únicamente para matrices de 3×3 y sigue un patrón muy parecido al del cálculo del determinante de la matriz de 2×2. Vamos a suponer una matriz A cuyos elementos sean A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 1, A sub 3, 2 y A sub 3, 3. Una matriz A cualquiera de orden 3×3. Para calcular el determinante de la matriz A, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, escribirlo, ¿sí?, como corresponde entre barras, indicando que vamos a calcular el determinante. Vamos a volver a escribir la matriz, pero ahora entre barras, indicando que estamos calculando el determinante. Vamos a volver a escribir lo mismo. Y recién a partir de ahí vamos a aplicar en sí lo que le corresponde a el método de Sarrus. A sub 3, 1, A sub 3, 2 y A sub 3, 3. Ahí entonces tendríamos escrito el cálculo del determinante. Lo primero que vamos a hacer entonces para poder realizar el cálculo del determinante de la matriz A por el método de Sarrus, yo lo voy a hacer de una forma primero para definir, después lo hacemos de la otra, no hay ningún problema con eso. Lo primero que vamos a hacer es repetir las dos primeras filas debajo de la matriz A para el cálculo del determinante o las dos primeras columnas a la derecha. ¿Está bien? Yo voy a repetir las dos primeras filas abajo, es indistinto si repito las dos primeras filas o las dos primeras columnas. Voy a repetir entonces las primeras dos filas en la parte de abajo o en la parte final para el cálculo del determinante. A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 1, A sub 3, 2, A sub 3, 3. Y voy a repetir primera fila y segunda fila en la parte de abajo. A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 2, 1, A sub 2, 2 y A sub 2, 3. Alguno podrá preguntarse, ok, pero si no quiero repetir ni la primera fila ni la segunda fila, bueno, no tenés otra opción. Solo puedes repetir la primera fila y la segunda, la parte de abajo, o en la matriz original, la primera columna y la segunda columna a la derecha. Son las dos opciones. Afortunadamente hay un método o está el camino abreviado para este mismo cálculo que vamos a hacer sin necesidad de repetir nada y trabajando directamente dentro de la matriz.
que después lo vamos a ver también, obviamente, ¿sí? Que es el método de desarrollo en sí, pero de una forma abreviada, usando una especie de método de triangulación aquí dentro de la matriz. Vamos a desarrollar primero este determinante. Este determinante lo vamos a calcular siguiendo una disposición muy parecida a lo que hicimos en la matriz de 2×2. Lo primero que vamos a hacer entonces es multiplicar. Ven que la matriz quedó con la diagonal principal original y después tiene otra especie de dos diagonales principales paralelas a la original que se formaron cuando hicimos la repetición de las primeras dos filas. Entonces vamos a tener, por un lado, la sumatoria de los productos de los elementos de estas tres diagonales, es decir, A sub 1, 1 por A sub 1, 2 por A sub 2, 2, perdón, A sub 2, 2 por A sub 3, 3 más A sub 2, 1 por A sub 3, 2 por A sub 1, 3 más A sub 3, 1 por A sub 1, 2 por A sub 2, 3. Esta es la sumatoria de productos de elementos de las tres diagonales principales en apariencia que quedaron dentro de lo que ahora es el determinante que estamos calculando. Y a estos productos les vamos a restar, ¿sí? Todo lo que aparezca en relación a la diagonal o a la especie de diagonal, vamos a cambiarle el colorcito, de la diagonal secundaria que aparece ahora en nuestra matriz. Acuérdense que en realidad diagonal secundaria hay una sola, diagonal principal hay una sola, pero con la repetición de la fila o de las columnas aparecen como si fueran dos más. Esta es la secundaria original. Entonces ahora aparecieron esta y esta otra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente lo mismo. Vamos a restarle a toda la sumatoria de productos que hicimos de los elementos de las diagonales de la principal y sus dos paralelas, les vamos a restar la sumatoria de productos de los elementos de la diagonal secundaria y sus paralelas, como si estuviésemos calculando en una matriz de 2×2. En la matriz de 2×2 multiplicábamos los elementos de la diagonal principal y le restábamos la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria. Bueno, acá hacemos lo mismo, solo que tenemos más de una diagonal principal y más de una diagonal secundaria, y por eso aparecen estas sumatorias, pero el principio operativo es el mismo. Entonces le vamos a restar la sumatoria de productos de los elementos de la diagonal secundaria y sus dos paralelas ahora. Vamos a cambiarle un poquito el grosor al lápiz. Entonces, perdón. Vamos entonces resolviendo o haciendo la sumatoria de productos. A sub 3, 1 por A sub 2, 2, estoy en la primera diagonal secundaria, por A sub 1, 3 más, es seguir acá abajo, más A sub 1, 1, estoy en la segunda ahora, aquí abajo en el medio de verde, A sub 1, 1 por A sub 3, 2 por A sub 2, 3, 2, 3 más, y ahora vamos a la última, A sub 2, 1 por A. ¿No ven que acá en la izquierda del menos no puse paréntesis? Básicamente no es necesario. Si quiero puedo poner paréntesis indicando que es la sumatoria de productos de los elementos de, bueno, esto, todo lo que tenga que ver con la diagonal. Esta es la principal y estas son las dos paralelas. Pero ojo con lo que está a la derecha, el signo menos. Está bien, acuérdense, regla de signos, esto es un indicador, básicamente me va a alterar los signos de todo lo que tengamos después de este lado. De esta forma entonces tenemos el cálculo del determinante de una matriz cualquiera de 3×3 únicamente. Y esto se puede hacer o repitiendo las primeras dos filas en la parte inferior,
o repitiendo las primeras dos columnas a la derecha y en orden. Primero columna 1, después columna 2, así como acá hicimos primero fila 1 y por último fila 2 para que el cálculo sea correcto. Vamos a hacer esto con un ejemplo, ¿sí? Este sería el desarrollo teórico. Vamos a hacerlo ahora con un ejemplo para que veamos cómo aplicar entonces el cálculo del determinante usando el método de Sarrus. Vamos entonces a tomar una matriz A cualquiera, ¿sí? Una matriz A, acuérdense, de orden 3×3 únicamente. 2, 3, 3, menos 4, 0, menos 4, 2, 1, menos 1 y 5. Ahí entonces tenemos nuestra matriz de orden 3×3. Lo que vamos a hacer entonces ahora es calcular el determinante de A y podemos, repito, ¿sí? Podemos utilizar las primeras dos filas o las primeras dos columnas. Es indistinto, eso no hay ningún problema. Yo voy a repetir porque lo hicimos así en la teoría. Las primeras dos filas al final. Entonces va a ser 2, 3, menos 4, 0, menos 4, 2, 1, menos 1, 5. Repito, 2, 3, menos 4 y 0, menos 4 y 2, que son fila 1 y fila 2 originales. Y a partir de acá entonces vamos a empezar a desarrollar el cálculo del determinante de nuestra matriz A. Primero, producto de los elementos de la diagonal principal. Y después vamos a hacer la sumatoria con los productos de los elementos de las dos diagonales que quedaron paralelas a la principal. Entonces, primer producto va a ser 2 por menos 4 por 5 más. Ahora vamos a sumar 5 por menos 1 por menos 4. 0, perdón, no 5, 0 por menos 1 por menos 4. Le vamos a sumar ahora 1 por 3 por 2. 1 por 3 por 2. Y a todo esto le vamos a restar la sumatoria de productos de elementos de la diagonal secundaria y las dos diagonales que nos quedaron paralelas a la secundaria. Empezamos entonces 1 por menos 4 por menos 4 más 2 por menos 1 por 2 más 0 por 3 por 5. Bien. Y a partir de acá simplemente es tomar calculadora e ir resolviendo directamente. Lo pueden hacer todo directo, cargando todo directo en la calcu, o lo podemos hacer paso por paso, eso no es ningún inconveniente, ¿está bien? Vamos a hacer esta vez paso por paso. El único cuidado es el tema signos, como siempre. Vamos resolviendo paso por paso. En esta primera parte vamos a ponerle paréntesis esta vez para diferenciar, ¿sí? Lo que es la diagonal principal y sus paralelas con las secundarias y sus paralelas, y ojo con este signo menos siempre. Acá primero tenemos, o en esta primera parte vamos resolviendo ya parte por parte, tenemos un menos 40. Esto acá por estar multiplicado por 0 se va a absorber, queda 0 directamente, así que le sumamos directamente lo último. Más 6 menos, y ahora vamos al otro paréntesis. Acá en esta primera parte tenemos un 16. Después tenemos un menos 4 y esto también se va a absorber, se hace 0. Entonces directamente nos queda esta expresión que está acá. Resolviendo directamente lo que tenemos en los dos paréntesis, eso sería menos 34 en el paréntesis de la izquierda, menos 12 en el paréntesis de la derecha, nos estaría dando como determinante un menos 46. ¿Está bien? Esto es simplemente tener cuidado en cómo disponemos, digamos, los elementos y en cómo utilizamos la calculadora nada más para no equivocarnos.
Fíjense si hacemos este mismo, pero en lugar de repetir las primeras dos filas, yo voy a repetir ahora las primeras dos columnas, vamos a hacer el cálculo y vamos a encontrarnos exactamente con el mismo valor que calculamos recién, que es menos 46. Voy a escribir la matriz original, pero en lugar de repetir las primeras dos filas, voy a repetir las primeras dos columnas hacia la derecha y vamos a hacer el cálculo para determinar o saber cuánto vale el determinante. Repito, fila 1, columna 1 y columna 2 a la derecha. 2, 0, 1, 3, menos 4 y menos 1. Y acá hacemos exactamente lo mismo que habíamos hecho hoy. Empiezo simplemente a armar los productos. Acá está la diagonal principal y acá están las dos paralelas a ella. Y acá está la diagonal secundaria original y las dos paralelas a ella. Esto va a ser entonces, vamos a poner, vamos a hacer todos los pasitos ahora. 2 por menos 4 por 5 más 3 por 2 por 1 más menos 4 por 0 por menos, menos 4 por 0 por menos 1. Ahí cierro el primer corchete, vamos a la resta, menos, vamos al siguiente corchete. 1 por menos 4 por menos 4 más menos 1 por 2 y por 2 y por último más 5 por 0 por 3. Y ahora simplemente quedaría resolver. Esto se absorbe, esto también de aquí se absorbe, entonces nos va a quedar el determinante de nuestra matriz A. Fíjense, vamos a llegar a lo mismo básicamente. Acá tenemos en esta primera parte el menos 40, acá está el 6, menos, acá en esta primera parte tenemos el 16 y en esta segunda parte tenemos el menos 4 que, fíjense, son los mismos valores que teníamos originalmente. Entonces el determinante es menos 46. Por definición habíamos dicho que el determinante es único, así que no importa qué métodos, qué caminos usen, van a llegar exactamente siempre a este mismo valor en el caso de esta matriz A. Esto entonces sería, desde la teoría pura, digamos, el método de Sarrus. Vamos a ver después cómo calcular usando este mismo método, pero de una forma mucho más rápida, corta y abreviada, sin necesidad de hacer o de escribir tanto como hicimos recién acá. Vamos entonces ahora al otro método, que es el método de Laplace, que vamos a usar en principio con matrices de 3×3. Y después lo vamos a generalizar. ¿Bien? Vamos a arrancar con el método de Laplace entonces. A ver, ponemos el lápiz, ahí está. Vamos al método de Laplace. Método de Laplace. Bien. En general, este método de Laplace sirve para calcular determinantes de matrices de orden n. Es decir, para cualquier matriz cuadrada, ¿sí? No necesariamente hasta 3×3 o hasta 4×4. Es decir, en realidad cuanto más grande es la matriz, hay que hacerle algunas modificaciones al método, pero el método es el mismo y es sumamente útil de cualquier manera. Lo primero que vamos a hacer es definir dos conceptos que vamos a utilizar. El primero de estos conceptos es el concepto de menor complementario. Primer concepto que vamos a trabajar, o con el que vamos a trabajar dentro del método de Laplace, complementario. Este es el primero. ¿A qué se llama menor complementario o qué es este concepto? En general se llama menor complementario de un elemento, escuchen bien, ¿sí? Menor complementario de un elemento, de una matriz cuadrada, a la matriz cuadrada de un orden menos que la matriz dada, que se obtiene eliminando en la matriz original la fila y la columna a la que pertenece el elemento en cuestión. ¿Está bien? Es una matriz cuadrada de orden menos y está siempre asociada a un elemento
y se obtiene eliminando de la matriz original la fila y la columna a la que pertenecen el elemento en cuestión. Vamos a suponer que yo tengo la siguiente matriz A. Tengo la matriz A, vamos a hacer con una 2 por 2 primero. 4, 1, 0, menos 2. Entonces, el menor complementario, vamos a sacar el menor complementario del menos 2. ¿Sí? Entonces, el menor complementario lo vamos a simbolizar siempre con una M mayúscula y el subíndice IJ, ¿sí? El subíndice IJ que le corresponde al elemento para el cual quiero el menor complementario. Si yo quiero para el menos 2, entonces lo que voy a hacer es para el menos 2 está en la posición A sub 2, 2. ¿Está bien? Entonces voy a calcular el menor complementario para el elemento que está en la posición sub 2, 2. ¿Y cómo lo voy a sacar a ese menor complementario? Eliminando la fila y la columna a la que pertenece el elemento. En este caso elimino segunda fila, segunda columna, y lo único que me va a quedar es una matriz de un orden menos, formado por el 4, de 1 por 1. Originalmente era de 2 por 2, ahora me quedó de 1 por 1. Vamos a suponer otra matriz B. Vamos a hacer una de 3 por 3 ahora. 2 menos 3, 6, 1, 5, 0, menos 1, 1, 3. Esta es una matriz de orden 3 por 3. Y vamos a sacar o vamos a encontrar para esta matriz, vamos a calcular o vamos a sacar, por ejemplo, el menor complementario del menos 1, que está en la posición sub 3, 1. Entonces, lo que vamos a hacer es para el elemento A, o B en este caso, no importa, A sub 3, 1, vamos a calcular su menor complementario, M sub 3, 1. Eliminamos fila y columna a la que pertenece el elemento y lo que me queda es el menor complementario. Menos 3, 6, 5, 0. De 2 por 2. Eso es el menor complementario. El menor complementario es otra matriz, siempre dentro de una matriz cuadrada, asociado a un elemento que pertenece a la matriz original, que se obtiene eliminando la fila y la columna a la que pertenece dicho elemento. Recuerden que siempre es de un tamaño o un orden menos, mejor dicho, que la matriz original. Ese es el primer concepto. Y el otro concepto que vamos a usar con el método de Laplace es el concepto de cofactor o adjunto de un elemento. Vamos a decirle solo cofactor, porque después con el término adjunto vamos a tener algún conflicto más adelante. ¿Ah? Lo primero que vamos a hacer es definir el cofactor o adjunto de un elemento de una matriz. ¿Ah? Es otro número, ¿sí? Es otro elemento que se obtiene como el producto entre el determinante del menor complementario del elemento por un factor, ¿sí? Que simplemente es un signo, ahora lo vamos a escribir todo simbólico, en forma, la parte conceptual en forma simbólica, multiplicado por un factor que en definitiva es un signo, ¿sí? Puede ser positivo o puede ser negativo, que va a depender básicamente de la posición del elemento. Este factor te va a dar menos 1 o más 1, y este factor tiene esta formita. El cofactor en general va a tener esta formita. A sub ij, vamos a llamarlo A sub ij, siempre va a ser igual a menos 1 elevado a la i más j por el determinante del menor complementario del elemento en cuestión o del elemento para cual queremos calcular el cofactor. Entonces, el cofactor siempre es un número, ¿sí? Otro elemento que está asociado a cada elemento de una matriz cuadrada. Se obtiene como el producto entre el determinante del menor complementario del elemento por un factor que tiene esta forma siempre, menos 1 elevado a la i más j, el cual podrá ser positivo o negativo dependiendo de si el elemento está en posición par o impar. ¿Está bien? Siempre lo vamos a designar así, con una letra imprenta mayúscula, en general la letra A mayúscula, y los subíndices que le corresponden a la posición del
elemento en cuestión. ¿Está bien? Recordemos acá una cosita. M sub IJ es una matriz, el menor complementario. A sub IJ representa un número, un escalar. ¿Está bien? Un escalar, un número. Ojo con las diferencias. Esto es un número y M sub IJ es una matriz. ¿Está? Entonces, mucho cuidado a la hora después de trabajar. Bien, vamos primero a entender o vamos a ver cómo encontrar el cofactor y después vamos a ir recién al método de Laplace. Todavía no usamos el método de Laplace. Recién ahora, una vez que veamos cómo calcular o cómo entender qué es el cofactor, menor complementario es simple de entender y ver, pero cofactor por ahí cuesta un poquito más. Entonces ahí recién vamos a ir a trabajar con el método de Laplace. Vamos a poner una plantillita nueva y vamos a trabajar directamente con ver cómo obtener los cofactores y después vamos al método de Laplace. Vamos a suponer una matriz a cualquiera, 1, 2, menos 3, 0, 2, menos 1, 4, 5 y menos 3 de vuelta. Matriz de 3 por 3. Bien. Elegimos simplemente acá cualquiera, ¿sí? No es necesario en este caso porque lo vamos a hacer solo como práctica. Vamos a suponer que vamos a calcular el cofactor de este elemento que está en esta posición acá. ¿Está bien? Vamos a calcular entonces el cofactor del elemento que está en la posición A sub 2, 3. ¿Está? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer directamente es, recordemos definición de cofactor. Es el producto entre menos 1 elevado a la I más J. I más J es, o corresponde a los subíndices que son posición de nuestro elemento. 2 más 3 por el determinante del menor complementario que le corresponde a este elemento. Recordemos, eliminamos la fila y la columna en la que está dicho elemento. Lo que me queda es el menor complementario. 1, 2, 4, 5. Resolvemos. Menos 1 elevado a la quinta da menos 1, exponente impar. En realidad que este signo sea positivo o negativo va a depender solamente de que esta suma sea par o impar. Si es par va a dar positivo, 1 positivo, si es impar va a quedar 1 negativo en este caso. Este factorcito de acá nada más es un signo, que lo único que va a hacer es cambiar el signo de este determinante según si es positivo o negativo. En este caso, como es negativo, lo va a cambiar. Y ahora calculamos este valor. Esto es 1 por 5, 5, menos, acuérdense, acá es 1 por 5, 5, menos 4 por 2, 8. ¿Está bien? 5 menos 8 es menos 3, por menos 3, menos 3 por menos 1 es 3. Entonces, el cofactor o adjunto que le corresponde al menos 1 es un 3. Así es como se calcula el cofactor. Y puedo calcular para cualquier otro, dice yo, por ejemplo, el del 5 aquí, de este, del 5. ¿Ah? El 5 está en la posición A sub 3. A ver, vamos al del 5 no, vamos a calcular el del 4. Este no. No, este no. A sub 3, 1. Menos 1 elevado a la 3 más 1 por determinante del menor complementario del 4. Eliminamos la columna 1 y la fila 3. Lo que me quedó en esta esquina de acá arriba es el menor complementario. 2 menos 3, 2 menos 1. Resolvemos. Es todo 1 positivo porque la suma de exponentes da pares, o da par, mejor dicho. Y después tenemos que resolver 2 por menos 1, menos 2, menos 2 por menos 3, menos 6. Entonces me queda menos 2 más 6, me da 4. El cofactor entonces es un 4. En general, en cualquier matriz, la regla de signos, según si la posición del elemento es par o impar, va a estar dada siempre, ¿eh? Y esto va a ser regla general, va a ocurrir siempre así. Va a estar dada siempre de la siguiente manera, que tiene que ver con la suma de esto que tenemos acá, posiciones nada más. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo.
Y así en general. Cada vez que yo quiero calcular el cofactor de un elemento que esté en posición positiva o en posición par, porque la suma de fila y columna me da par, ¿qué quiere decir? Que no le voy a cambiar el signo al determinante como ocurrió acá. Y cada vez que voy a calcular el cofactor de un elemento que esté en una posición en donde la suma de fila y columna me dé impar, o sea que dé negativo por este valorcito que está acá, el menos 1, elevado a la I más J, ¿qué quiere decir eso? Que le voy a tener que cambiar el signo al determinante del menor complementario, nada más. Tanto para el cofactor del 2, del 0, del menos 1 o del 5, debimos haberle cambiado al final el determinante, el signo, como pasó con el 3. Originalmente era un menos 3, pero por el menos 1, porque esto dio 5, ¿sí? Me dio 5, me dio impar, debí cambiarle el signo. Acá que me dio par, me dio 4, no hubo ningún problema, no cambiamos el signo porque el 4 justamente estaba en posición par o en posición positiva, ¿sí? Dentro de la matriz. No tiene que ver con el signo del elemento, esto que estoy diciendo, sino con la posición que ocupa dentro de la matriz. Entonces, ahora dicho esto, sí, vamos a lo que es en sí el método entonces de Laplace. Recién ahora vamos a ver cómo aplicar el método de Laplace. Por el método de Laplace, el determinante, recordemos, de una matriz A, ¿sí? De una matriz A, cualquiera de orden n por n, ¿sí? Vamos a hacerlo con la de 3 por 3 en principio. Se puede desarrollar por cualquier fila o por cualquier columna de la matriz, usando solo una fila o una sola columna, ¿sí? Y usando cualquier fila o cualquier columna, el determinante de la matriz A siempre es igual a la suma de los productos obtenidos, multiplicando todos los elementos de una línea cualquiera, fila o columna, por sus respectivos cofactores. Repito, el determinante de una matriz de orden n por el método de Laplace siempre es igual o siempre se obtiene como la suma de los productos obtenidos multiplicando todos los elementos de una línea, fila o columna por sus respectivos cofactores. Es decir, si el determinante de la matriz A, ¿sí?, lo podemos obtener de la siguiente forma: A sub I1 por el cofactor de A sub I1 más A sub I2 por el cofactor de A sub I2 más, bueno, A sub I3 por el cofactor de A sub I3. Esto, si lo desarrollamos por, vamos a llamarle así, F1, por fila 1. O también podrá ser el determinante, por fila I, perdón, no fila 1, por fila I, por una fila cualquiera. Y también podrá ser el determinante de A, podrá tener la forma A sub 1J por el menor complementario de A sub 1J más A sub 2J por el menor complementario de A sub 2J más A sub 3J por el menor. A ver, vamos a borrar que puse la mayúscula ahí. Ahí va el elemento todavía. Vamos a sacarlo. Ahí está. Era A minúscula. A sub 3J por el menor complementario del elemento A sub 3J si lo desarrollamos por columna J. Puede ser por cualquier línea, cualquier fila o por cualquier columna. Entonces, vamos directamente a ver un ejemplo para ver cómo trabajar con el método de Laplace. Ponemos una nueva pizarrita y vamos. Vamos a suponer una matriz, vamos a llamarle B para no usar A todo el tiempo. La matriz A, cuyos elementos van a ser 2, 3, menos 4, 0, menos 4, 2, que era la misma que usamos hoy con Sarrus, 1, menos 1, 5. Ya sabemos que el determinante nos tiene que dar menos 46. Bien. Vamos a desarrollar. En principio, vamos a hacer el determinante de B por fila 3. ¿Sí?
por tercera fila o por fila 3 vamos a calcular el determinante de nuestra matriz B. Entonces vamos a poner B, y acá vamos a preparar para el cálculo del determinante, 2, 3, menos 4, 0, menos 4, 2, 1, menos 1, 5. Yo lo voy a hacer por fila 3, o lo hubiese hecho también por fila 1, o por columna 2, o por columna 3, para que vean cómo se hace todo. Pero siempre conviene elegir la fila o columna que tenga más ceros para poder trabajar, ¿tá? Entonces, vamos a trabajar. Determinante de B, entonces, por, dijimos, fila 3. Vamos a usar fila 3. Entonces, recordemos, por el método de Laplace, el determinante de una matriz por cualquier fila o columna se obtiene como la sumatoria de productos entre cada elemento por su respectivo cofactor. Entonces va a ser 1 por... Y acá recordemos las posiciones. El 1 está en posición par. O sea que al determinante no le voy a cambiar el signo. ¿Está bien? Vamos a escribirlo ahora solo como para acordarnos, pero en realidad no vamos a cambiarle el signo. Está 1 por menos 1 elevado a la 3 más 1, porque el 1 está en posición sub 3, 1, por determinante del menor complementario. Al 1 eliminamos columna fila, el menor complementario es 3 menos 4 menos 4, 2. Entonces vamos a escribir 3 menos 4 menos 4, 2. Más, siguiente elemento, menos 1. Menos 1 por menos 1 de vuelta, elevado a la exposición negativa. ¿Está bien? Podríamos no escribir este segundo menos 1, que es el signo, digamos, el que va sumado, o el que lleva los exponentes como suma las dos posiciones, o la posición en la que está el elemento. Podríamos evitarlo porque ya sabemos que al estar en posición negativa me va a hacer cambiar el signo finalmente al determinante, pero bueno, no importa, lo hacemos esta vez. Acá sería 3 más 2 por determinante el menor complementario. El determinante el menor complementario del menos 1, elimino. Tercera fila, segunda columna, me va a quedar el 2, el 0 y el menos 4, el 2. Entonces tengo 2, 0, menos 4, 2. Y por último, 5 por menos 1 elevado a la 3 más 3 por determinante el menor complementario del 5 es 2, 3, 0 menos 4 porque elimino tercera fila, tercera columna. Entonces me queda 2, 3, 0 y menos 4. Resolvemos ahora finalmente, ¿sí?, lo que nos fue quedando. Acá tenemos 1 por 1 por... Y acá tenemos que calcular este determinante. Acá tengo 3 por 2, 6, menos... Y acá me da 16 positivo. Entonces, de esto sale... Ahora vamos a escribirlo con otro colorcito acá arriba. Solo como para diferenciar lo que estamos haciendo ahí. Nada más voy a escribir ya todos los determinantes ahí arriba. Acá tengo 3 por 2, 6, menos 16. ¿Ah? 6 menos 16, acá nos va a quedar menos 10. Acá tengo 2 por 2, 4, menos 0 por menos 4, que nos daría 0. Y acá tengo 2 por menos 4, menos 8, menos 0 por 3, que nos daría 0. ¿Está bien? Entonces, esto habría que resolverlo nada más, pero ahí en rosadito o en magenta, los determinantes de cada menor complementario. Ahora volvemos a... para poder ir terminando. Acá entonces tengo 6, ¿sí? 3 por 2, 6, menos 16, esto nos da menos 10, más. Acá tengo el menos 1, este es el elemento menos 1, por, este menos 1 es el signo, por, y esto da 4. Esto es lo que decíamos hoy. Si usamos la posición, directamente, como sé que es un 4, y le corresponde a una posición impar, directamente acá puedo escribir menos 4, y listo. Más, acá tengo 5, que era el elemento, 5 por, esto da 1 positivo porque está en posición par, por, y esto da menos 8.
finalmente lo que vamos a hacer ahora nosotros es solamente resolver y ver ya cuánto nos da como resultado. Resolvemos entonces y vamos a tener a ver, hay un elemento que yo puse mal, me parece. A ver. Espérenme que... Ah, no, está bien, estaba viendo mal. No estaba encontrando este 5, lo hice medio deforme por eso. Resolvemos directamente. Entonces tenemos, como valor para el determinante de b, tenemos menos 10 acá al multiplicar. Acá tengo menos por menos, me queda más, o sea, menos 1 por menos 1 por 4, me queda más 4. Y por último acá tengo menos 40. Finalmente resolvemos esto. Menos 50 más 4 nos da menos 46, que fue el determinante que habíamos calculado ya anteriormente en el primer ejemplo cuando hicimos, o en el segundo ejemplo cuando hicimos la regla de Sarrus. De esta forma entonces tenemos calculado el determinante. Y esto se puede hacer por cualquier fila o por cualquier columna. Fíjense, vamos a hacer de la misma matriz, vamos a calcular el determinante, pero vamos a cambiarle la línea con la que vamos a trabajar. Cuando digo línea me refiero a cualquier fila o cualquier columna. ¿Está bien? Vamos a volver a copiar. Acá un 2, 1, menos 1, 5. Y vamos a hacer este mismo determinante de b, pero en este caso vamos a cambiar la línea con la que estemos trabajando. Vamos a elegir, siempre conviene elegir la que contenga, la fila o columna que tenga más ceros. ¿Está? Vamos a hacer por columna 1. Por columna 1. ¿Está bien? Vamos a hacerlo por columna 1. Vamos a trabajar en esta columna. Entonces, como ya hay un 0, hay menos determinantes que calcular, ¿sí? A la hora de encontrar los cofactores. Entonces, empezamos. 2 por menos 1 elevado a la 1 más 1 por determinante el menor complementario del 2. Elimino primera fila, primera columna. Me queda lo que está acá abajo. Menos 4, 2, menos 1, 5. Después tendríamos que escribir más 0, porque el elemento que sigue en la primera columna es un 0, por menos 1 elevado a la 2 más 1, ¿sí? Por determinante el menor complementario del 0, elimino primera columna y segunda fila, me queda 3 menos 4 menos 1, 5. Entonces me va a quedar 3 menos 4 menos 1, 5. Pero como acá esto está multiplicado por 0, no importa lo que valga este determinante, ¿sí? Esto finalmente se va a absorber. Más, por eso conviene usar siempre la fila o columna donde haya más ceros. Directamente esto ni lo escribiríamos la siguiente vez. Más, y voy al último elemento, es un 1 por menos 1 elevado a la 3 más 1 por el determinante del menor complementario del 1. El 1 es 3 menos 4 menos 4, 2. 3 menos 4 menos 4, 2. De esta forma ahora lo único que queda hacer es calcular. ¿Está bien? Esto da 1 positivo, ¿sí? Porque la sumada para, entonces directamente voy a escribir el 2. Y el resultado de este determinante sin cambiarle el signo. Acá da menos 20. Y después me va a quedar menos 20 menos menos 2. ¿Está bien? Menos 20 menos menos 2 nos da menos... menos 20 menos menos 2 era. Eso da más 22. A ver, bánquenme que lo borro un toquecito acá. Menos 20 menos menos 2 es menos 20 más 2. Bueno, sí, vamos a poner paréntesitos nomás. Iba a escribir todo el menos menos, pero no, lo hacemos directo. Y termino el problema. Menos 20 menos menos 2 sería menos 20 más 2 da menos 18. Que era lo que iba a hacer. Después pensé en escribir el doble signo, pero no, lo dejamos directo. Y acá nos va a quedar más 1 por, este también da positivo, ¿sí? Así que directamente escribo el determinante con su signo. Tengo 3 por 2, 6, ¿sí? 6 menos 16 positivo.
Esto menos 4 da 16 positivo, pero hay un menos adelante, acuérdense. Entonces es 6 menos 16 me va a quedar acá. ¿Sí? 6 menos 16 es menos 10. Y ahora finalmente resolvemos lo que tenemos acá y listo. Esto da menos 16 más menos 10 nos da menos 46. Y ahí estaría hecho. El determinante es único, ¿sí? No importa el método, y en el caso de Laplace no importa qué fila o columna usemos, es indistinto, va a dar siempre el mismo valor porque el determinante es único para cada una de las matrices. Hasta acá lo que sería lo que íbamos a ver hoy, ¿sí? En cuanto a métodos para cálculo del determinante, todavía queda qué pasa cuando la matriz es de un orden superior, lo vamos a ir haciendo. Pero primero necesito que ustedes miren y repasen, ¿sí?, las propiedades de los determinantes. Las tienen todas en el apunte con ejemplos, además. Entonces, le voy a pedir que ustedes le peguen una miradita a las propiedades de los determinantes y a los ejemplos que hay en las propiedades de los determinantes para la siguiente clase. Entonces, va a ser mucho más fácil y rápido el trabajo a partir de ahí. ¿Está bien? Además, tienen la parte práctica, donde les piden que calculen hasta determinantes, hasta matrices 3×3. Usen Sarrus, usen Laplace, como quieran, como para poder practicar. Y la clase que viene, además, les voy a mostrar y les voy a explicar cómo usar Sarrus de una forma mucho más rápida y simple, sin necesidad de repetir las filas o las columnas. ¿Está? Cualquier cosa, lo vemos de vuelta el lunes un ratito en la clase, qué pasó con cualquiera de los métodos, a ver alguna duda o alguna cuestión que haya podido quedar ahí en el tintero, como para poder sacarnos esa duda. ¿Está bien? Nos vemos entonces el lunes que viene, si Dios quiere. Estudien las propiedades, vean los ejemplos, vuelvan a repasar y a estudiar toda la parte teórica y vayan haciendo también toda la parte práctica hasta donde puedan. El que se anima a avanzar mucho más en cuanto a la teoría o a la práctica, siéntase libre y vaya haciéndolo, no hay ningún problema por mi parte. ¿Está bien? Nos vemos entonces, si Dios quiere, el lunes que viene en el horario de clase que nos corresponde. Saludito, un abrazo para todos.